Te escuchemos. Los documentos no mencionan la frase, pero en su fundamento menciona, según la jurista María Elena Ledesma Narváez, aludiendo a Calamandré, implicaría incurrir en un hiperactivismo de la labor del juez constitucional, entrar en la labor de la subcomisión o del Congreso. Y señala y dice, Eloy Espinosa señala y dice, es cierto, pero que en aras del debido respeto se le puede inducir o decir a la comisión que por lo menos tengan en cuenta la motivación de la resolución judicial, de la resolución del Congreso. Señor magistrado, el agravio constitucional que vengo a exponer es que sí existe la debida motivación en sede parlamentaria, que no existe la descripción del acto como traición a la patria, que el principio de corrección funcional sí se puede aplicar en la jurisprudencia y los argumentos de abuso de poder no analizan el contenido, sino basta los votos para vacar a un presidente, y que el hecho denunciado no es delito. Y en rigor, señor presidente, que no existe debida motivación en sede parlamentaria, el caso Alan García, el del expediente 14923-2013, el caso Marcelino Tineo 156-2012.2 y 3, y el caso de la Corte Interamericana, Tribunal Constitucional versus Perú, 31 de enero del 2001, y el caso Baru Sitchu versus Perú, 6 de enero del 2001, y en el caso de López Mendoza versus Venezuela, del 1 de septiembre del 2011, todos esos casos han señalado, tanto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la jurisprudencia seguida en el Tribunal Constitucional, caso Marcelino Tineo, que sí se puede analizar en sede constitucional y el juez constitucional está habilitado para pronunciarse sobre el abuso y exceso que tiene las comisiones del Congreso. Abogado, su tiempo ha terminado. Le concedemos 2 minutos para que concluya. Señor, quiero poner los videos que a continuación voy a exponer donde aparecen los presidentes Pedro Pablo Kuczynski, Fujimori, Toledo, Ollanta, Alan García, donde todo se pronuncia sobre salida de mar a Bolivia en forma positiva, y ni uno de ellos ha sido procesado por el delito de traición a la patria. Y al final se pronuncia el presidente Castillo diciendo que no le va a dar salida a Bolivia por el mar, y a él sí lo procesan por el delito de traición a la patria. Pido autorización, por favor, que se ponga el video. ¿Cuánto dura ese video? 1 minuto, señor. Bueno, entonces tiene usted 1 minuto para hablar. Y 1 minuto para que veamos su video. Por favor, señor. Hemos trabajado en la idea de un puerto de Bolivia en el Pacífico, en Hilo. Para continuar en este trabajo complejo de llegar a esta salida pacífica. He dicho y he invitado al presidente Carlos Mesa, que es un entrañable amigo mío, y he dicho que tiene salida al mar por Hilo. Y nosotros no hacemos obstáculos, más bien queremos que Bolivia alcance un tema que históricamente fue de ellos, tener un acceso al mar, romper el ser un país mediterráneo. El Perú jamás será un obstáculo en el diálogo bilateral que debe conducir a que Bolivia recupere su salida soberana al mar. Jamás. Que el diálogo bilateral conduzca a la recuperación de la justicia que es para Bolivia tener una salida. Es injusto que Bolivia no tenga una salida soberana al océano. Pues porque piensa el presidente Castillo que Bolivia debe tener acceso al mar. Yo no le estoy diciendo que le voy a dar el mar para Bolivia. Pero ya sabe que esa es su intención. No es mi intención. Acá se puede apreciar claramente la declaración del presidente Pedro Pablo Kuczynski, Fujimori, Toledo, Ollanta, Alan García. Todos ellos hablan de salida al mar. Luego, señor, se puede advertir que al final... Perdón. Audio. Señor, se puede advertir claramente en el video la declaración del presidente Pedro Pablo Kuczynski, Fujimori, Toledo, Ollanta y Alan García, y todos ellos hablaron de salida al mar por el puerto de Hilo.
Ni uno de ellos fue procesado por traición a la patria y ellos hicieron convenios y esos convenios pasaron al Congreso de ese momento y ni los congresistas fueron procesados por traición a la patria. Y al final, señor, el presidente Castillo señala y dice en la entrevista: no le voy a dar salida al mar. Esa declaración se ha presentado. Hemos presentado el acta transcrita de toda la conversación del presidente. Cierra con esa frase: no se le va a dar salida al mar. Y al presidente Castillo, en una suerte de linchamiento político típico de la Santa Inquisición en esos años anteriores a la justicia, sí lo procesan por el delito de traición a la patria, señor, y ninguna de estos 3 documentos ha fundamentado esta historia. Paso al siguiente video, señor, por favor. El abogado Eduardo Pachas continúa. El año 1900 fue 700. Parte de la evidencia del sustento que hace de la defensa del presidente Pedro Castillo sobre la supuesta denuncia en su contra por traición 13 años a la patria. volvía a tener acceso al mar. Continuar con este trabajo de constituirse realmente en un hogar para los amigos bolivianos. Ya, acá vamos a ver al presidente Alberto Fujimori con el presidente Paz Zamora y que firman un tratado y se aprueba con el Congreso para que Bolivia tenga acceso al mar. Ni Fujimori ni ese Congreso fue procesado por tener salida al mar, señor presidente, menos por traición a la patria. Al siguiente video, por favor, de Tiwins. Señor abogado, ¿cuántos videos tiene? Este es el último, señor. Pero usted no está haciendo aquí seriedad. ¿Ya? Seriedad en las cosas que se digan. ¿Cuánto dura ese video? 1 minuto, señor. Muy bien, entonces le doy su último video, pero si usted vuelve a repetir, porque es la segunda vez que usted viene a este tribunal, entonces hay que prepararse y explicar los puntos que se van a exponer. Hay un montón de casos aquí que tenemos que ver. Entonces, por favor, le ruego seriedad. Entonces, vamos a ver ese video y tiene 1 minuto para concluir, señor. Se agradece, señor. Bueno, este es el último video que va Eso es a mostrar el abogado Eduardo Pachas. La base Tiwins. Sí. Yo tengo el contrato. Es otra vergüenza internacional. Comprar Tiwinsa, callados, nunca le dijeron al país que era comprada. Nosotros creíamos que era una donación del Perú en el acuerdo de paz. En el gobierno de Durán Valle. Sí, fue comprado. Tiwinsa fue comprada con 55.000 nuevos soles peruanos en un contrato en una escritura pública ante una notaria de Perú. Esa es la historia vergonzosa de Tiwinsa, pero guardan en secreto. ¿Cómo define esta etapa de su vida? Señor, se puede ver que en los 3 videos, los 2 últimos de Alberto Fujimori, que ve el tema de Paz Zamora, y el último del tema de Tiwinsa con la frontera de Ecuador, ninguno de estos casos fue procesado el presidente Fujimori por traición a la patria. Y ya he hablado de PPK, Fujimori y Toledo. Termino, señor constitucional, jueces constitucionales, se declare fundado el periodo de habeas corpus, se revoque la resolución de 3 de junio que declaró improcedente, y modificando se declare procedente y se declare nulo y sin efecto legal los 3 documentos que admiten a trámite la acusación constitucional. Termino con una frase, señor. Justos no son aquellos hombres que buscan ser justicia, sino aquellos que teniendo la oportunidad en sus manos no las hacen. Gracias, señor. Tiene la palabra el abogado del Congreso. El abogado Eduardo Pachas ante el habeas corpus presentado ante el Tribunal Constitucional contra los integrantes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Ahora vamos a escuchar al defensor del Parlamento, quien presentará sus descargos. Sobre la denuncia constitucional 219 que realizó en su momento la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de este Poder del Estado. Bien, creo que el señor magistrado primero debemos ubicarnos en el estadio procesal que se está cuestionando. Este procedimiento de la subcomisión, realizado por la subcomisión, tiene 3 etapas: postulatoria, la investigatoria y la decisoria. En esta etapa que se está cuestionando es la etapa postulatoria, que incide en la calificación de admisibilidad de la denuncia constitucional que se presentó. Y esta calificación, señores magistrados, hay que tener en consideración que no es una decisión o requisitos de fondo
que se deben tomar para la admisibilidad. Son requisitos de forma para que se emita un informe de calificación positivo. Y en este caso, señor magistrado, normativamente, porque está establecido en el reglamento del Congreso de la República, cuáles son los requisitos de admisibilidad que debe cumplir para admitirse la demanda conforme al informe de calificación que viene siendo cuestionado en esta demanda. Y son requisitos de forma que exige que haya sido formulado por una persona capaz, que haya sido formulado por una persona directamente agraviada, que se refieran a hechos que constituyan un presunto delito o una presunta infracción constitucional, que se cumplan con los requisitos señalados en el segundo párrafo del literal A de este artículo antes mencionado, y que a la persona, obviamente, a quien se denuncia le corresponde esta prerrogativa. Esos son los requisitos, señor magistrado, de forma para que se califique positivamente este informe de calificación. ¿Hemos oído a la parte demandante en algún momento cuestionar de que se haya vulnerado alguno de esos requisitos? En ningún momento lo ha señalado la parte demandante y tampoco lo postula de esa manera en su demanda. Entonces, no entendemos cuál es el cuestionamiento o el debido proceso que se ha vulnerado en esta etapa, en este informe de calificación. Hemos oído y postulado en la demanda y por principio de inmediación señalando de que no se habría analizado en este informe de calificación no se habría analizado todos los videos o de manera completa los videos que señala, registran toda la entrevista, por así señalarla. Es evidente, señor magistrado, que en este estadio postulatorio de calificación de admisibilidad en la forma de la denuncia presentada no puede existir un pronunciamiento de fondo porque recién se está calificando si se admite o no, justamente para entrar a una etapa investigatoria y de ahí, obviamente, ejercitar su derecho de defensa. No hemos oído a la parte demandante señalar, en todo caso, esos videos que los tienen de manera completa o en la forma que puedan ellos postular, luego del informe de calificación, postular los elementos probatorios que ellos consideren pertinentes. El Congreso de la República se los ha denegado, no le ha permitido presentarlos en ningún momento. Han estado en toda la libertad sucedido. Entonces, señores magistrados, no vemos aquí cuál es la afectación al debido proceso con respecto a este informe de calificación de la denuncia constitucional. Ahora, se hace mención, conforme a la demanda y por principio de inmediación, de que se habría pretendido calificar en un delito establecido en el Código de Justicia Militar. Sin embargo, señores magistrados, eso ya quedó zanjado con una corrección material que hizo la propia subcomisión eliminando ese supuesto delito, que no es parte ya de este procesamiento. Entonces, por ese lado tampoco vemos ningún agravio. Se hace mención, señor magistrado, a que estaríamos en un tema inquisidor por parte del Congreso de la República y lo real y lo cierto es que lo que está haciendo el Congreso de la República es ejercer sus prerrogativas constitucionales de control político. Acá no ha habido todavía ninguna decisión de fondo. A quien le corresponde tomar una decisión de fondo en el peor de los casos o en el mejor de los casos es a la propia comisión permanente y en caso avanzar este procesamiento, obviamente es el Pleno del Congreso quien tendrá la decisión final, a quien le corresponde. En este caso estamos en un estadio procesal en la cual es un subgrupo de investigación el que está haciendo el trabajo material de reunir los elementos que correspondan para tomar una decisión posteriormente por la comisión permanente, a la cual no se ha llegado a ese estadio. Entonces, señores magistrados, no vemos cuál es la afectación al debido proceso porque no lo han mencionado hasta ahora la parte demandante. Y básicamente quiero redundar en eso, señores magistrados, porque se está cuestionando el informe de calificación que solo versa sobre requisitos de admisibilidad. Y ninguno de esos ha sido cuestionado ni en la demanda ni por principio de inmediación. En tal sentido, pues, señores magistrados, coincidimos con la sentencia dictada en primera instancia, confirmada por la Sala Constitucional, en el sentido de que se ha desarrollado el debido proceso. Obviamente, el órgano jurisdiccional no es instancia del Congreso de la República y mucho menos puede emitir una decisión de fondo o dictar un archivo cuando ni por el principio de especialidad lo ha realizado al órgano a quien le corresponde, que es la comisión permanente en primera instancia, por así señalarlo, y de ser el caso de avanzar ese procesamiento, obviamente es el Pleno del Congreso de la República quien tendrá la decisión final. Hasta este momento, señor magistrado, no existe ninguna decisión de fondo, solo es un informe realizado por un subgrupo, por un órgano del Congreso de la República. Por lo demás, señores magistrados, solicitaríamos nosotros que se desestime el agravio constitucional planteado por la parte demandante. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados. 2 minutos para su réplica. Las resoluciones que hace referencia, ninguna de ellas ha considerado cuál es el acto como traición a la patria cuando el presidente de la República dice no se le va a entregar el mar a Bolivia. Entonces, lo denuncia al presidente de la República y en la página 2 de esa denuncia ponen el presidente de la República ha dicho no se le va a entregar el mar a Bolivia.
Entonces, si no se va a entregar el mar a Bolivia, y lo dice la propia denuncia, ¿dónde está la calificación que el hecho constituye delito o tiene la apariencia de delito? Eso no tiene razón de ser, señor, porque la propia denuncia, que no adjunta el video, pero la testa en el punto 2, pone la frase, no se va a entregar el mar a Bolivia. Lo correcto, señor, hubiese sido que en primera fase se archive este proceso. ¿Qué es lo que busca el Congreso? Que no entre en razones, sino propio de la Santa Inquisición, busca votos para vacar al presidente a cualquier forma y a cualquier modo, y el primer presidente en la historia en 200 años, que en menos de 6 meses tuvo 2 vacancias que fueron frustradas, y ahora abren una puerta de traición a la patria sobre texto de la entrevista de Fernando Rincón. ¿Y qué dice el abogado ilustre colega? Que está calificando, y el hecho es delito. El hecho de decir que el presidente de la República no se va a entregar el mar a Bolivia es delito. La respuesta es que no es delito y debió haberse archivado en primera opción. Pero ¿qué hacen? Lo parafrasean, lo esconden y buscan los votos y dicen ya tenemos los votos contados, porque esta vendría a ser la tercera forma de vacarlo y buscar de forma desesperada y propio de la Santa Inquisición. ¿Dónde está la definición del debido proceso cuando dicen el derecho a la defensa del imputado o acusado debe conocer los cargos imputados en su contra? Entonces el presidente de la República se va a defender, se va a ir al Congreso, lo van a sacar, lo van a habilitar, y estando fuera del cargo le van a decir, usted dijo no le vamos a entregar el mar a Bolivia. Eso es lo que viene a decirnos el ilustre colega del Congreso. Para eso van a hacer, obviamente, señor, lo que dice el Tribunal Constitucional en el caso de Alan García. Dijo sobre el respeto al debido proceso en sede parlamentaria. En sede parlamentaria este derecho debe ser respetado, no solo en los procedimientos de antejuicio y juicio político, sino en las atribuciones de las comisiones investigadoras, comisiones ordinarias que reciben el cargo expreso del Pleno del Congreso. Y merece una tutela reforzada en tanto que el Congreso decide por mayoría y actúa por criterios basados en la oportunidad y conveniencia, es decir, su actuación y canon de controles de carácter subjetivo, porque no ejercen acción jurisdiccional propiamente dicho. Y como lo dice el TC, en un Estado constitucional, a diferencia que que no lo es, no solo la actuación de los órganos que ejercen control de la función judicial debe estar ajustada a derecho, sino también aquellos que lleven a cambio función pública, administrativa, política. Entonces, queda claro, señor, que aquí, si vemos a un Congreso que en 6 meses desesperadamente ha buscado vacarlo al presidente de la República por cualquier motivo, ahora, señor, vienen a vacarlo al presidente con el tema de traición a la patria y con la frase no se le va a entregar el mar a Bolivia, señor. Debió haberse archivado en prima fase y no decir que se inicie el proceso y que se defienda cuando no sabemos el hecho, cuál es el hecho concreto de la traición a la patria. Muy bien. Señor abogado, tiene 3 minutos para su dúplica. Muchas gracias, señor presidente. En principio, señala el abogado de la parte demandante en sentido que las resoluciones cuestionadas de primera y segunda instancia no se habrían pronunciado sobre el fondo del asunto. Pues eso es evidente, señores magistrados, porque a quien le corresponde en este ejercicio de control político, a quien le corresponde pronunciarse sobre el fondo, obviamente es al Congreso de la República, a través de la Comisión Permanente en primera instancia, valga la redundancia, de superar ese estadio al Pleno del Congreso. No le puede corresponder un pronunciamiento de fondo a un órgano jurisdiccional porque, valga la redundancia, no es instancia del Congreso de la República, y eso se ha dejado zanjado en ambas resoluciones judiciales. En segundo lugar, señores magistrados, asume el Congreso de la República, a través de la Comisión Permanente en primera instancia, valga la redundancia, de superar ese estadio al Pleno del Congreso. No le puede corresponder un pronunciamiento de fondo a un órgano jurisdiccional porque, valga la redundancia, no es instancia del Congreso de la República, y eso se ha dejado zanjado en ambas resoluciones judiciales. En segundo lugar, señores magistrados, asume la parte demandante que se le va a inhabilitar al presidente por este delito de traición a la patria, que para él debió archivarse desde un inicio, como hemos sostenido y no hemos escuchado por inmediación el cuestionamiento a que si se cumplió o no se cumplió con los requisitos de admisibilidad planteados en el informe de calificación. Valga la redundancia, no lo hemos vuelto a ver un cuestionamiento a esos requisitos que son sobre lo que debió pronunciarse y se pronunció la subcomisión para la admisibilidad de esa demanda. Los requisitos se cumplieron, señor magistrado, se han cumplido y no han sido cuestionados en esta audiencia ni en la demanda. Ahora, asumir que lo van a vacar por traición a la patria, por el delito de traición a la patria, y que lo van a inhabilitar al presidente, pues sería asumir que la comisión permanente, que todavía no ha tomado una decisión, o sea, no va a analizar nada, no va a hacer su labor de fiscalización sobre su órgano de la subcomisión, sobre su órgano adscrito de investigación,
como si fuera una mesa de partes que lo va a aprobar sin más ni más. Obviamente eso atenta pues contra el mandato, las prerrogativas de mandato imperativo que tiene el Congreso de la República. Ellos todavía tienen que analizar y tomar una decisión, y a ese estadio todavía no hemos llegado. Entonces no podemos arribar a una presunción de que se va a aprobar en ese sentido. Ahora, vacarlo por traición a la patria, por el delito de traición a la patria, señores magistrados, el Congreso de la República va a decidir si ese delito se consumó o no, lo va a sentenciar, lo va a procesar finalmente a nivel jurisdiccional. Obviamente que no. Esto es una autorización para un procesamiento penal que en su momento tendrá que definirse de ser el caso, porque podría ser archivado también ante la Comisión Permanente o el propio Pleno del Congreso no decidir por la acusación. Pero en el peor de los casos de llegar hasta ese momento, obviamente a quien le correspondería el tema de la comprobación o no de este delito de traición a la patria es a los órganos jurisdiccionales, Fiscalía Suprema, Juez Supremo que estuviera a cargo de ese procesamiento, a cual no hemos llegado. ¿Se configura o no configura un delito? En ese momento obviamente también podrá pronunciarse la Fiscalía Suprema o el Juez Supremo si es que considera de que no es un delito. Entonces, señores magistrados, pues no vemos ningún agravio, por lo menos directo, a la libertad de la parte favorecida, pues que es el meollo, en todo caso es el sustento de esta acción constitucional. Por lo demás, nos ratificamos en nuestros argumentos postulados formalmente en nuestra absolución de la demanda y por principio de mediación en esta audiencia. Muchas gracias, señores magistrados. Magistrado Ochoa, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Yo a los abogados de ambas partes, una primera pregunta. Se ha mencionado que este proceso está referido a un informe de calificación, ¿no? Pero es de público conocimiento que la subcomisión ha emitido un informe sobre esta denuncia. Es decir, ya estamos en otra etapa de este procedimiento parlamentario y sobre eso no he escuchado ni al abogado de la parte demandante ni al abogado de la parte demandada decir algo al respecto, porque los hechos van cambiando o van configurándose nuevas situaciones. Sobre eso quisiera que nos precisen cuál es el sentido de ese informe, si hay un agravio constitucional o no en este momento, o no lo hay, porque solamente hemos escuchado el tema del informe de admisión. Esa es la primera pregunta. Si me permite, señor... Ambos abogados, sí. Sí, a ver. Señor juez constitucional Ochoa. Señor juez, en efecto, el día de mañana está citado el presidente de la República a las 9 de la mañana en el Congreso para que informe sobre este tema al Congreso en atención al delito de traición a la patria, y el hecho, cuando él dice en la exposición y en el video que se ha puesto y en la transcripción de toda la conversación que no se va a entregar salida al mar, continúa. Entonces, señor, el agravio, la amenaza y la situación de incertidumbre al presidente de la República continúa, porque desde que se hizo la calificación no se puso el hecho que constituye delito y no se puso, y eso arrastra hasta el día de hoy al presidente de la República. Decir que se va a defender, etcétera, no es una razón válida, porque fruto de la Santa Inquisición es que no se escucha razones si no se tiene que buscar los votos. Y aquí todos los congresistas han salido a decir públicamente que ya tienen los votos para vacar al presidente de la República. Por tanto, señor, no es un acto de justicia que el día de mañana a las 9 se le ha citado al presidente para que exponga, sino es un acto de mera formalidad para que proceda a este delito de traición a la patria cuando el hecho no constituye delito por la frase "no se va a entregar mar a Bolivia", señor. Efectivamente, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, dentro de este procedimiento y dentro del plazo otorgado, ya ha emitido un informe final hacia la Comisión Permanente en la cual ha recomendado acusar por infracción constitucional y por los delitos, por el delito antes señalado. Lo que podríamos señalar nosotros en la parte demandada es, como lo he señalado hace un momento, esto es un informe, no es una decisión, por cuanto la decisión respecto a este informe de aprobarlo o archivarlo le corresponde a la Comisión Permanente y
por principio de inmediación, como lo ha señalado la parte demandante, ha sido ya citados para el día de mañana, en donde se va a ejercitar justamente ese control político por parte de la Comisión Permanente, llamémoslo a la primera instancia del Congreso, porque en el peor de los casos el Pleno del Congreso tendrá la decisión final. Entonces, eso se va a ver el día de mañana en un tema ya de fondo. Los alegatos que está refiriendo la parte demandante de si constituyen o no constituyen delito, justamente mañana es la oportunidad, por principio de inmediación, por principio de ejercicio de su derecho a la defensa, postularlo ante la Comisión Permanente, quien al oír ello, obviamente, y evaluar el fondo del asunto, recién tomará una primera decisión si es que considera que aprobar este informe final o en su defecto archivarlo. Eso es lo que podemos decir, señor magistrado. ¿Y este informe final qué conclusiones determina? Bueno, entre sus conclusiones determina de que los hechos que fueron materia de la denuncia, materia de la investigación, constituirían aparentemente un delito de traición a la patria en el plano del delito que se le atribuye de traición a la patria. ¿Y sobre infracción constitucional se pronuncia o no? También se pronuncia, señor magistrado, por la infracción constitucional, señala los artículos que se habrían vulnerado, bueno, uno de ellos, pues, no defender la territorialidad de la República, el hacer cumplir las leyes como personificación de nuestra nación. Considera, pues, este informe de que se habrían infraccionado tales preceptos constitucionales. ¿Y nos puede explicar que sobre los mismos hechos se esté proponiendo un antejuicio y a su vez infracción a la Constitución? ¿Ese es el sentido del informe? En principio, respecto al tipo penal, considera el informe final que sí existiría un hecho de apariencia delictiva, que obviamente por eso recomienda acusar por el delito de... Entonces sería la aplicación, ¿qué artículo de la Constitución? Siguiendo ese razonamiento. Por las infracciones constitucionales, ¿me preguntas? No, lo que usted acaba de mencionar, pues del delito de traición a la patria. Bueno, eso sí está relacionado, pues, al Código Penal. No, pero ¿qué artículo de la Constitución sería aplicable? El 173, señor, por el delito de traición a la patria. Ya la figura, pero sobre el procedimiento de acusación constitucional. Porque una figura es la acusación constitucional, que a su vez tiene dos figuras que son el juicio político y el antejuicio. Si usted está refiriéndose a infracción a la Constitución, estamos refiriéndonos al juicio político. Y si nos estamos refiriendo a delitos, estaríamos en el artículo 117. Por eso quería que nos explique el sentido de ese informe. El sentido del informe respecto al procesamiento en sí formal, pues, es el que está establecido en el artículo 100 de la Constitución Política del Perú, ¿no? Sobre ese artículo, sobre esa autorización constitucional para el que habilita este procesamiento, está establecido tanto para el juicio político como para el antejuicio político, señalado en el artículo 100. Por eso, sobre los mismos hechos se está planteando juicio político y antejuicio a la vez. Derivan, sí. Eso es lo que está planteando, eso está concluyendo el informe. Podríamos señalar que sí, porque deriva justamente de este hecho, ¿no? De una aparente traición a la patria, de una presunta afectación o posible afectación al territorio peruano, obviamente deriva ya en ambas situaciones, ¿no? Nada más, señor presidente. Magistrado Gutiérrez. Gracias, presidente. Señor abogado de la parte accionante, el habeas corpus es un proceso de tutela de derechos orientado a proteger la libertad personal frente a una violación o amenaza de violación. En este caso que usted ha traído a este tribunal, ¿cuál es la amenaza o la violación a la libertad personal a partir del cual debemos pronunciarnos? En efecto, señor, considero que es un habeas corpus preventivo y hay una conexión con la libertad individual, en atención que el artículo 323 del Código Penal, traición a la patria, tiene una pena mínima de 15 años. En atención a ello, la amenaza al presidente de la República es que se le ponga por el delito de traición a la patria penas de 15 años para más. Por lo tanto, su libertad individual está en peligro. En atención a ello, señor, también el delito de traición a la patria del 117 de la Constitución, que es el motivo para que sean los delitos presidenciables perseguibles, es que el Congreso le está dando esta forma y no está señalando cuál es el hecho que se tiene que defender el presidente de la República, cuando él dice que no se le va a entregar el mar a Bolivia, en atención a la transcripción y el video ya puesto. Abogado, el habeas corpus tendría que tener una conexión
inmediata con la pérdida o la afectación a la libertad personal, ¿no correspondía en todo caso un amparo? Doctor. Porque aquí esencialmente, en el habeas corpus, hablamos de una amenaza potencial a la libertad personal. Señor. Pero le pediría que sobre ese punto concretamente, después hablamos de lo demás, pero concretamente sobre ese punto para definir el alcance del habeas corpus. Todos los medios de comunicación, y está inclusive el diario Expreso, lo ha sacado mi patrocinado en rejas y que le van a poner 15 años como pena mínima. Y es cierto, el 323 menciona eso. Ahí está la amenaza, porque esos diarios lo ven su familia, sus colegas, el personal que trabaja con él y hasta él mismo. Y ahí está la amenaza. Y dos, la pena misma que involucra este delito de traición a la patria estaría la amenaza. Pero no obstante ello, señor, también se hacen acciones como para que la libertad individual esté en peligro. Por tanto, no solamente él tiene el temor, sino sus familiares, su personal, la gente que trabaja con él, cuando todos los medios de comunicación, inclusive he puesto un diario que lo ha puesto entre rejas, señor, y lo ha publicado. Gracias. Conforme. Señor abogado del Congreso de la República, le he escuchado y de lo que hemos podido abocarnos a esta causa, se le imputa al presidente de la República el delito de traición a la patria. Y usted como abogado debe saber que los delitos penales se rigen por el principio de taxatividad. La pregunta concreta es, más allá de las divergencias que pudieran haber sobre el trámite procedimental, es ¿cuál es el acto típico en que ha incurrido el presidente de la República para poder imputarle un presunto delito de traición a la patria? El acto típico. Y le voy a leer el artículo correspondiente, que dice, el que practica un acto dirigido a someter a la República. ¿Cuál es el acto dirigido a someter a la República a la dominación extranjera o a ser independiente una parte de la misma? El acto concreto, típico. Bien, conforme a la descripción típica, señor magistrado, que ha brindado y es parte de nuestra normativa penal, el hecho... me piden mi opinión, señor magistrado, pero obviamente a quien le corresponde el pronunciamiento es a los congresistas de la República. No, señor abogado, usted es el abogado, usted es el procurador. Sí. Usted viene en representación de los congresistas y usted tiene que dar los argumentos del Congreso. Sí, a lo que me refiero, si me permite, señor magistrado, es que lo que considera, obviamente, en este informe es el hecho de antes de las intenciones que aparentemente habría tenido el señor Castillo antes de ser presidente y su pronunciamiento brindado pues a nivel nacional e internacional, siendo ya presidente en esta entrevista, es la de alguna manera, una afectación al territorio nacional al dar salida a un país extranjero por territorio de nosotros. Si es que vemos el informe final, señor magistrado, lo que está recomendando justamente es un tema de un delito no consumado, conforme se desprende del informe final que ha presentado la subcomisión, por lo que lo califique un acto de tentativa. Conclusión, la opinión es un delito... en grado de tentativa, señor. La opinión. De la subcomisión. Señor abogado, esa postura me preocupa mucho. Primero, porque estamos hablando de un país hermano como Bolivia. Segundo, porque estamos hablando de que usted se está tumbando décadas de políticas de integración latinoamericana. Está llevando al péndulo de la condena a Haya de la Torre, con su propuesta de la integración latinoamericana, a Antenor Orrego, con su propuesta de integración latinoamericana, a Mariátegui, a Basadre, a Víctor Andrés Belaúnde. Le vuelvo a preguntar, ¿usted cree que la opinión es un delito? ¿O como el tipo penal requería algún nivel de ejecutabilidad, algún nivel de actuación, un decreto supremo, un decreto de urgencia, un acuerdo de Consejo de Ministros, una iniciativa legislativa, una suscripción de un convenio unilateral, o sea, es decir, sin respaldo de ningún órgano estamental? ¿Usted pretende que la figura de traición a la patria, a partir de la interpretación que se está haciendo, va a condenar la opinión propiamente? ¿O es que el presidente de la República desarrolló mayores acciones después de opinar, tal como lo realizó en los medios de comunicación? ¿Alguna acción posterior realizó, en concreto, para concretizar? Materialmente, como lo ha descrito el señor magistrado, no vemos eso en el informe. Ningún pronunciamiento, como dice usted, material respecto a Consejo de Ministros o algún acto material
de esa manera no está postulado en el informe final, señor magistrado. Cuando el presidente de la República, Alan García Pérez, cual me merece el máximo de los respetos, el presidente de la República, Alan García Pérez, señaló que Sendero Luminoso tiene militantes activos y los senderistas son gente que merece respeto y personal admiración porque son, quieras o no, militantes. ¿Estaba cometiendo traición a la patria? Cuando parlamentarios que tienen empresas de vino y que tenemos un vino de bandera con mucho orgullo que es el pisco, corrección, el pisco, llevan sus productos a Chile y le cambian por destilado de uva, ¿están cometiendo traición a la patria? Considero que no, señor magistrado. ¿Cambiándole la denominación de origen? ¿Haciendo un acto y vendiéndole a un país que históricamente hemos tenido una rencilla y una política confrontacional, lamentable, porque somos países hermanos, y cambiando nuestra denominación de nuestro territorio para poder ganar algunos dividendos en el país del sur y le cambiamos de nombre? ¿No sería un acto también de traición a la patria, señor procurador? Bueno, señor magistrado, obviamente no tenemos mayores antecedentes o estudios de esa naturaleza para poder emitir yo una opinión o un pronunciamiento más de fondo. Conforme. Le quisiera preguntar, señor, si es que usted encuentra, más allá y en todo caso, a efectos de su defensa, si es que el presidente, después de la opinión vertida, ha realizado un acto que quizás no conocemos, pero podemos conocer en el futuro. Ha realizado un acto para concretizar esa opinión a través de alguna acción gubernamental o la ejecución de alguna medida que permita materializar su opinión vertida en los medios de comunicación. Señor, no ha realizado ningún acto, por el contrario. El ministro de Relaciones Exteriores en ese momento, el señor Magurtua, hoy embajador de Perú en España, señaló y salió y fue al Congreso y explicó que los límites del Perú, tal cual lo señala la Constitución Política de 1993 y los tratados a la fecha, seguían intactos, inalienables, intangibles, y que lo que había querido decir el presidente de la República era de que no se va a entregar salida al mar a Bolivia, en atención cuando cerró la conversación. Por tanto, fue el ministro de Relaciones Exteriores que le explicó al Congreso en pleno que jamás fue la intención de ceder, dar independencia o soberanía al hermano Bolivia, alguna parte del mar o territorio del Perú, y que esa transcripción que ha hecho de forma parcializada y agregándose, no se ha tomado ni valorado la frase "no se va a entregar el mar a Bolivia". Gracias, presidente. Presidente. Magistrado Monteagudo. Bien. Quisiera empezar con una pregunta al Procurador del Congreso de la República. Como nos ha explicado a raíz de las preguntas previas, y está en la admisión de la denuncia, y entiendo también en el informe de la subcomisión, hay una referencia importante al artículo 117 de la Constitución, que nos dice con mucha claridad que solo puede ser acusado el presidente de la República por una serie de causales, una serie de delitos, y entre ellos se encuentra justamente la traición a la patria en primer lugar. Solamente puede ser acusado por traición a la patria y los otros más. Esta palabra, esta calificación de solo, tiene particular importancia justamente en el momento de la admisión y el procesamiento, ¿no? Y entonces, claro, se nos ha indicado que hay que verificar cuáles son los hechos y los delitos. Entonces, en esa tarea, tanto en la admisión como el procesamiento, digamos, esto en esencia es la tesis de una de las posiciones en este debate, pero quiero relevarla, es que hay que hacer un examen inicial y luego final, que se había hecho en o previo, digamos, que se ha hecho en el informe de la subcomisión, entre la asociación, entre hechos y delitos. Se le ha preguntado hace un momento cuáles son los hechos materiales que nos estarían demostrando que aquí hay razones que justifiquen activar esta exclusivísima cláusula constitucional que permite acusar al presidente de la República.
Y me ha parecido entender que usted indica que no existen hechos materiales posteriores que nos permitan graficar cierta intencionalidad de parte del presidente de la República luego de sus declaraciones en esta entrevista. Quiero regresar, quiero entender bien su posición. ¿Nos puede repetir cómo razona el Congreso para admitir la acusación y luego para aprobar esta acusación en la subcomisión en análisis tipicidad hechos? ¿Puede explicarnos otra vez brevemente en detalle cuáles son los hechos y cómo estos hechos se asocian con la tipicidad, por favor? Magistrado, como se hizo mención hace un momento, se dio lectura a la tipicidad respecto al delito de traición a la patria, con respecto pues a la afectación al territorio peruano. En tal sentido, señor magistrado, ha considerado la subcomisión de que el demandante, el favorecido, el señor Castillo, al momento de brindar una información... Pero perdóneme, señor. Quisiera regresar a mi punto. Bueno, no pretendo repetir lo que ya hemos conversado, ¿no? Pero mire, cuando dice el que practica un acto dirigido a someter a la República a dominación extranjera, ¿cuál es ese acto? ¿Cuál es ese acto, por favor, dirigido a someter a la República? Le ruego la opinión jurídica, o el pronunciamiento jurídico sobre esto. Bueno, como señalé, señor magistrado, el informe concluye no un acto material en ese sentido, sino un acto en grado de tentativa, lo considera la subcomisión, ¿no? Porque obviamente no, como se ha develado ahora, no se ha materializado un acto concreto, por así señalarlo, una resolución ministerial o una reunión a nivel de Consejo de Ministros en ese sentido. Es por ello pero que... perdóneme, entonces es digamos, un acto que está dirigido a una posible lesión de la integridad nacional, ¿no? Exactamente, señor magistrado, por eso que lo califican como un grado de tentativa, de una intención de haber querido realizar ese tema. Correcto, pero digamos... ¿Cómo podemos, obviamente le estoy haciendo esta pregunta para ilustrarnos sobre vuestra posición en una y otra postura, ¿no? ¿Cómo podemos discernir que esas declaraciones nos van a llevar razonable y verosímilmente a un acto de afectación de la integración nacional? ¿Cómo podemos hacer ese salto, digamos, lógico, cuando estamos analizando la admisión de una denuncia que está muy restringida por la Constitución? Bien, lo entiende el grupo de la subcomisión que ha investigado este hecho o ha realizado los actos de investigación, lo entiende pues que en la personificación del presidente de la República, pues obviamente ha podido llevar estos hechos a nivel de su gobierno, a nivel de sus ministros, al interior del Ejecutivo, lo ha podido llevar porque justamente él es el primer mandatario, el primer funcionario de la nación, lo ha podido llevar. Por eso que, señor magistrado, se le califica en un acto de tentativa y considera pues que este subgrupo de la comisión, de que si no hubieran intervenido el Congreso o de alguna manera los medios de comunicación sobre ello, pues de alguna manera habrían paralizado esta acción. Eso es lo que considera el subgrupo de la subcomisión y por eso lo califica como grave tentativa. Bien, una segunda pregunta de orden procesal. Como se ha preguntado al inicio, nos interesa saber cuál es el estado de este proceso de acusación constitucional. Perdóneme, quiero precisar mi pregunta. Usted ha señalado en su exposición que nos encontramos frente a un habeas corpus dirigido a una fase preliminar y en la que todavía, digamos, falta una instancia que podría corregir algún defecto que tendría, digamos, las acciones previas. Eventualmente, digamos, estamos haciendo también la parte que está denunciando está haciendo un hipotético riesgo de lesión, ¿no? Es más o menos el argumento. Pero quisiera entender también en términos reales, en términos de, si me permite la expresión, de realpolitik, ¿cuánto falta para que el Congreso pueda eventualmente ejercer la atribución? ¿Tenemos plazos largos, medianos, cortos? Si uno revisa, y le ruego que nos ilustre al respecto,
la Constitución, el reglamento del Congreso y los hechos que se están leyendo en la noticia, pero le ruego que nos confirme con claridad, entendemos que la Comisión Permanente mañana tendría un pronunciamiento y bueno, y el plazo para que se pronuncie el Pleno, si es que este pronunciamiento es a favor de la acusación, prácticamente no tiene plazo. ¿Puede ilustrarnos esa fase, la línea de tiempo posible para medir la envergadura de esta situación, por favor? Sí, en principio, señor magistrado, efectivamente ya existe un informe final de la subcomisión. Estamos en una etapa investigatoria, de la cual todavía no se ha salido porque recién este grupo emitió ya un informe final sobre las indagaciones que ha realizado en esta etapa. Se presentó el día viernes, tienen un plazo de 2 días para agendarse ante la comisión permanente, lo cual ya se acaba de realizar, se ha agendado para el día de mañana. Entonces el día de mañana recién la comisión permanente pues, va a oír obviamente a las partes también en el ejercicio de su defensa y luego de ello pues de manera inmediata tomará una decisión a través de los votos Perdone, me ha dicho de manera inmediata, es decir, que mañana escucharía a las partes, el presidente de la República y la comisión permanente votaría a favor o en contra de la acusación. Eso ocurriría mañana. Así es, señor magistrado, ¿no? Tendrán que tomar la decisión luego de realizado el ejercicio de la defensa que se le da pues, a la parte demandante. Correcto. En este caso. Correcto. Por lo tanto, digamos, entiendo que no hay plazos intermedios previstos expresamente. En teoría, si es que se aprobara la acusación, el Pleno podría votar esto inmediatamente. ¿Es así? Así es, señor magistrado, en base al informe de calificación, en base al informe final que ya se encuentra a disposición de la comisión permanente. Correcto. Entonces, mire, se da cuenta que tenemos, con aquello que usted considera que es un pronunciamiento preliminar producido el día viernes, casi en 4 días se puede producir un pronunciamiento definitivo, o bueno, definitivo en el proceso, es decir, se puede abrir una acusación constitucional ante el Poder Judicial e hipotéticamente el presidente de la República estar suspendido. Entonces, digamos, la teoría de que estamos en algo extremadamente preliminar, digamos, en términos de tiempo, hasta impertinente, no parece tan claro, ¿no? Porque verdaderamente hay una proximidad de un evento político institucional significativo, ¿o me equivoco? Corríjame, por favor. No, así es, señor magistrado. Es el procedimiento que se está llevando a cabo y es el que entendemos se va a llevar a cabo justamente para no afectar los principios del derecho a la defensa, el plazo razonable y todo ello. Pero entonces justamente a lo que quería llegar siempre con el único propósito de conocer vuestra posición es cuando usted señala que una evaluación de la admisión, esto que ha ocurrido hace algún tiempo, digamos, es prematuro, es realmente correcto cuando tenemos esta proximidad. Es decir, hay que exigir o no los máximos estándares al momento de admitir una denuncia. Considero que sí, señor magistrado, obviamente. Correcto. Bien. Yo solamente le pediría al abogado, gracias señor procurador, al abogado de la parte accionante, si tiene algún comentario, he entendido su posición, pero si tiene algún comentario a propósito de las preguntas que he formulado. Sí, señor juez constitucional. En primer lugar, los plazos ya se están venciendo, la amenaza es eminente y es más, ya tienen ese informe votado que mi cliente es culpable de traición a la patria, señor. Y simplemente esa citación para que vaya mañana a las 9 es un mero formalismo. Pruebo con las declaraciones que salen los congresistas a decir que ya tienen los votos para declararlo como traición a la patria en los medios de comunicación, sin haber escuchado, sin haber analizado, y como le digo, fruto de una propia resolución de la Santa Inquisición es que se está procesando al presidente Castillo. Por tanto, señor, la amenaza es inminente y solicito al Tribunal Constitucional en áreas de justicia que se pronuncie por el principio de legalidad, taxatividad, que este hecho no es delito y que nunca hubo un acto posterior que ponga en peligro la soberanía o la independencia del territorio total o parcial. En esa línea, señor, solicito se declare fundado el habeas corpus. Gracias.
Gracias, señor presidente. No tengo más preguntas. Gracias, magistrado Monteagudo. Magistrado Helder Domínguez, tiene la palabra. Gracias, presidente. Al abogado Palacios. En principio, hemos entendido que se ha afectado o se estaría afectando la libertad personal por una amenaza cierta, real, ¿no? Es lo que se está argumentando, en razón de la existencia aparente de un posible delito por traición a la patria. ¿Correcto? Eso es lo que se ha esbozado y, en efecto, traición a la patria no solamente es un delito contra el Estado constitucional, contra la existencia del Estado constitucional, sino también una excepción a la inmunidad presidencial. Ahora bien, también es importante en estos procesos constitucionales el nivel de conexidad de los derechos afectados a la libertad individual. He ahí entonces la pregunta. Los derechos que están conexos a la libertad individual, muy brevemente, para que quede claro, ¿cuáles son los que han sido afectados? ¿No? Esos derechos conexos a la libertad individual, como por ejemplo ha señalado usted la debida motivación en sede parlamentaria, ¿sí? ¿Puede enumerarnos, para poder tener una mejor apreciación, cuáles son esos derechos conexos? La debida motivación en sede parlamentaria, que fue desarrollado en la sentencia de Alan García Pérez, expediente 14923-2013, en atención a que el aquén, cuando nos declara improcedente, dice que el juez constitucional no puede entrar a examinar las resoluciones del Congreso. Sin embargo, en el caso Alan García Pérez se señaló de que sí, y por tanto el Congreso, en atención a que no ven muchas veces razones y oportunidades de tipo político, ellos muchas veces buscan la cantidad de votos más el fundamento. Por tanto, la motivación debe ser doblemente analizada. En el caso Marcelino Tineo, expediente 156-2012.2 y 3, señala que la motivación en sede parlamentaria también debe darse. En el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Tribunal Constitucional versus Perú, 31 de enero del 2001, también señala de que en sede parlamentaria se debe analizar la debida motivación. Luego, en el caso Barusipchir y el artículo 8 de Garantías Constitucionales de la Corte Interamericana, que también señala que se debe de analizar, que señala el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: toda persona tiene derecho a ser oída con garantías dentro de un plazo razonable por un juez natural, competente, independiente, imparcial, establecido con anterioridad de la ley, en circunstancia de cualquier acusación penal formulada en ella, en cualquiera de sus derechos o obligaciones, sea de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Y ahí entra el tema de la motivación en sede parlamentaria. Otro acto que también nosotros reclamamos es el derecho a la defensa y de conocer los hechos por el cual se le imputa al presidente de la República el delito de traición a la patria. ¿Cuál es el hecho que el presidente de la República ha puesto en peligro la soberanía y ha puesto la independencia de parte territorial o parcial del territorio de la República? ¿Qué parte del territorio ha hablado? ¿En qué parte se va a dar de independencia? ¿Con qué acto, resolución, acuerdo, etcétera? Después de esa declaración del 25 y del 26 de enero ante el periodista, ¿se realizó? No lo sabemos. Entonces, el derecho a la defensa también ha sido conculcado y no se da. El principio de legalidad en la vertiente de la taxatividad. ¿Cuál es el hecho concreto? ¿Cuál es el acto concreto de traición a la patria? El decir que el presidente diga: no le voy a entregar el territorio a Bolivia, porque termina así la declaración, está en el audio, está en la transcripción notarial por el notario ya mencionado, advierte de que no hay un acto concreto, señor, y no se aplica el principio de legalidad y la taxatividad de la descripción del hecho. Luego, señor, el otro argumento es el abuso de poder que utiliza el Congreso. El Congreso no entiende razones y solamente vota votos para vacar al presidente, que ya lo han declarado, y salen los congresistas a medio de comunicación: mi voto es para vacarlo por el tema de traición, etcétera. Y no han escuchado ni al presidente, no han escuchado los argumentos y ya tienen inclusive la resolución para poder vacarlo.
el principio de legalidad, el principio de taxatividad, el derecho de poder el presidente opinar. El presidente opina y como cualquier otra persona, cuando él era un ciudadano de a pie, fue a una conferencia en Bolivia y dijo, yo considero que Bolivia debe tener salida al mar. Y efectivamente lo dijo como cualquier otra persona lo hubiese señalado, no era ni candidato. Luego viene la entrevista del 25 y el 26, ya analizada, y según la denuncia hecha, dice que el hecho posterior es el cambio de la Constitución. Que en el nuevo cambio de la Constitución le van a decir que ahí está la salida al mar. Así dice la denuncia. Señor, hasta el día de hoy no ha habido cambio de Constitución, ni ha habido nada de ello. Por tanto, no existe ninguna materialización. Los derechos conexos, en rigor, serían el derecho a la defensa, no conocer el hecho concreto, qué cosa es traición a la patria, cuál es el lugar, pues Hilo, Tacna, Piura, no se ha mencionado. Y el otro, el derecho a la defensa, el principio de legalidad, en la vertiente de taxatividad y la motivación de las resoluciones en sede parlamentaria, señor juez constitucional. Tiene la palabra la magistrada Luz Pacheco. Buenos días, señor abogado. Quería consultarle dos cosas. Una, de acuerdo a la Constitución, artículos 99 y 100, corresponde al Congreso acusar constitucionalmente, ¿verdad?, a determinados funcionarios. Y eso tiene un carácter político, es un antejuicio constitucional. Cuando usted nos ha insistido en que está en peligro la libertad de su defendido, me da la impresión que nos está diciendo que el día de mañana ya están condenándolo a la cárcel al señor presidente, pero comprendo, por un lado, que usted todavía no ha hecho la defensa, que no sé si usted la hará mañana o quién lo hará mañana, todavía no ha expuesto los argumentos a favor de su defendido. Entonces, no veo cómo está en juego la libertad del señor Pedro Castillo si es que el Congreso no tiene capacidad jurisdiccional para llevarlo a la cárcel. ¿Podría usted explicarme eso un poquito más? Sí, señora juez constitucional. La amenaza de la libertad individual advertiría, señora juez, que salen en todos los medios de comunicación. En rigor, hemos presentado en la demanda de habeas corpus el diario Expreso, que lo ha sacado preso a mi cliente y que esa amenaza a todo su familiar, hasta él mismo lo ve y ahí hay una amenaza. Ahora bien, que eso sale y son comentarios, pero más allá de eso, señora juez constitucional, también hay el tema de que en cuestión de días, como ya lo ha mencionado el abogado de la Procuraduría ante las preguntas de vuestro colega, va a comenzar la denuncia constitucional y esta denuncia constitucional que ya según lo que mencionan ya está aprobada y con los votos que ya tienen los votos, porque eso es lo que mencionan, viene la acusación y inmediatamente viene la detención porque este es un delito que tiene una pena de 15 años en atención a los requisitos del 268 para pedir la prisión preventiva sería solamente 4 años y este en demasía advierte esa cantidad. Bien, entonces por lo visto usted se está adelantando a imaginarse que le van de todas maneras a dar pase a esa acusación constitucional. No entra en su perspectiva la posibilidad de que, porque nosotros no tenemos, me imagino yo, no sé qué pensarán mis colegas, no es nuestra misión decidir si vacan o no vacan al presidente, eso es una decisión política. La nuestra es estrictamente jurisdiccional, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos pronunciarnos sobre eso. Entiendo también que hay una competencia que establece la Constitución para cada poder del Estado, para cada entidad. Entonces, lo que usted nos pide es sustituirnos en la labor del Congreso para decidir si procede o no esa acusación constitucional. ¿Eso es lo que usted nos está pidiendo? No, señora juez constitucional. Lo que yo vengo a reclamar en sede constitucional, invocando la sentencia de Alan García del caso Marcelino Tineo y el caso del Tribunal Constitucional versus Perú, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el caso Varus Ipchior versus Perú, es la debida motivación en sede parlamentaria. Que se motive en sede parlamentaria cuál es el hecho que el presidente de la República ha cometido de traición a la patria y por el principio de legalidad en la vertiente de taxatividad se nos diga qué parte del territorio el presidente dijo en esa declaración que le está dando soberanía e independencia a Bolivia, cuando al final dice no le voy a dar el mar a Bolivia. Entonces, lo que nosotros reclamamos es la debida motivación en sede parlamentaria y esa sí es una función que lo señala el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el punto 1, en cualquier otro de carácter
se reclama la debida motivación, señora juez constitucional. Ok, entonces lo que está esperando es que nosotros, sea cual sea la decisión que tome el Congreso, lo que es exigible es que motive debidamente aquello que va a decidir, ¿verdad? En efecto, pero que nos diga cuál es el hecho concreto en Claro. esa declaración, dónde está, porque le hemos presentado el audio, hemos presentado la transcripción, qué parte del territorio el presidente está cediendo a Bolivia. Es Ica, Hilo, Tacna, ¿qué parte? No lo dice. ¿Qué parte le está dando sobre? No le dice. Por el principio de legalidad, taxatividad y por el principio del derecho a la defensa, señora juez constitucional. Ok, imagino que eso mismo se planteará mañana en la sesión que tenga en el Congreso, ¿no? Me imagino. Señora juez constitucional, ya los congresistas han adelantado Bueno, opinión. perdón, eso yo creo que una cosa es lo que diga la prensa y otra cosa es lo que pueda pasar en el seno del Congreso, pero entiendo su preocupación. En la prensa no lo dice, son los propios congresistas que han adelantado opinión y son los mismos que han dicho y son los mismos que han estado en 2 vacancias anteriores que ha sido frustrado ese poder. Y lo que único que han hecho durante todo este periodo de gobierno es buscar la vacancia del presidente y adecuar eso. Sí, perdón, creo que es un tema que excede lo que compete a este tribunal. Son hechos Gracias. claros, concretos, de opinión pública y a la luz de todos los ciudadanos que han visto. Gracias, señora juez constitucional. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Vista la causa, queda el voto.